muchas gracias sobre todo a la SECAP por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Lo desperta, bueno, vamos a dejarlo que todavía... Sí, lo eres, sí. Entre paréntesis. Pero vamos, me ha tocado un tema que me da un poco pues, un amor y odio, yo creo que a partes iguales. O sea que me alegro mucho de estar aquí y poder hablarlo con vosotros. La presentación. Intentaremos hablar de la endocaritis en las mujeres, veremos en qué son diferentes. Este es un poco el esquema de la presentación, un poco de epidemiología, presentación clínica, la pregunta fundamental, a qué se deben las diferencias en función del género, ver si el sexo es un factor pronóstico, si hay diferencias en el tratamiento y las conclusiones. Si empezamos hablando de epidemiología, pues que todos sabemos que la endocaritis está aumentando, que la incidencia está en aumento. Os traigo a la izquierda un artículo de Estados Unidos en el que vemos, se hace un análisis a nivel de la mortalidad global, en el que vemos que la incidencia aumenta igual que el número de casos por 100.000 habitantes, y a la derecha un estudio publicado en el Lancet de centros ingleses en los que vemos lo mismo. Todos lo sabemos, lo vemos en nuestros centros, que además hay mayor severidad de la endocaritis, empeora el perfil de los pacientes que están sometidos a múltiples tratamientos y ya aquí, a nivel epidemiológico, vemos que hay diferencias entre hombres y mujeres. Solo el 30-40% de las endocaritis afectan a mujeres. De hecho, hay estudios que nos hablan incluso de un ratio de 3:1. En la izquierda vemos el análisis del estudio europeo, que el 31% de estas endocaritis son mujeres, y en la derecha vemos los datos a nivel español, un estudio de la doctora Olmos, que ya vemos cómo gráficamente es muy clara esa diferencia entre hombres y mujeres. Si hablamos de la presentación clínica, aquí hay más variabilidad, hay muchos estudios que hablan de diferentes maneras de presentar esta enfermedad. En general, las mujeres son mayores, presentan más comorbilidades, la afectación es más frecuentemente mitral y hablamos de menor presentación como shock séptico. En general, aunque la presentación clínica es más variable, lo que dicen unos estudios y otros, vemos que hay diferencias en la presentación, afectación y características. La pregunta central de este tema, la pregunta central de mi charla es ¿a qué se deben estas diferencias del género? Creo que para contestar a esto tenemos que hablar de 4 factores importantes, de los cuales el principal, como todos los que estamos aquí sabemos, es que la afectación de las enfermedades cardiovasculares es distinta en hombres y mujeres. Esto se debe, como todos conocemos, al poder protector de los estrógenos, que actúan en múltiples receptores a nivel sistémico, previenen el daño endotelial precoz y retrasan la aparición de las enfermedades cardiovasculares. En este estudio publicado en el British Medical Journal queda muy claro, me parece muy gráfico, que en la izquierda, que son los hombres, aparecen las enfermedades antes en la vida y las mujeres aparecen más tardíamente. Y además aquí ya vemos cómo ese espectro, ese tipo de enfermedad cardiovascular es muy diferente. Dando más datos sobre este tema, la enfermedad coronaria en Estados Unidos, como veis en la izquierda, es muy diferente entre hombres y mujeres, y en la derecha, si hablamos del espectro de la enfermedad cardiovascular en España, vemos cómo ocurre lo mismo, que la enfermedad coronaria es la predominante en hombres, mientras que en las mujeres no ocurre esto. En esta imagen, que tiene tantísima información, es la imagen central de un artículo publicado este año en Circulation Research, que me parece a mí muy, muy interesante, la verdad, que nos habla de las diferencias en valvulopatías en función de género. Es una revisión muy amplia. Nos explica muchas cosas. Bueno, nos habla, por ejemplo, de que la estenosis aórtica tiene menos calcio en mujeres, que la insuficiencia es menos frecuente, que la válvula aórtica bicúspide también, y que la mitral, en cambio, es más frecuente en mujeres, siendo más frecuente todavía la enfermedad reumática, y en el caso de insuficiencia del prolapso. Nos hace hincapié, que es lo que vemos en la zona central, en el peor pronóstico en las mujeres, debido a muchos factores, sobre todo a este retraso en el tratamiento y retraso en el diagnóstico. En este mismo estudio nos hablan de datos de enfermedad reumática, que como vemos sigue siendo mayor en mujeres en todas las edades, y enfermedad degenerativa mitral, que también, que no ocurre lo mismo en el caso de la aórtica. Esto es una comunicación que se presentó este año en el Congreso de Cardiología, en la SEC, que a mí me llama la atención. Nos habla de que las mujeres acuden más a urgencias que los hombres, pero ingresan, por tema cardiológico, quiero decir, pero ingresan menos en cardiología. Hablan de un 6,6% frente a un 8,8%. Lo que a mí más me llama la atención es que el ecocardiograma se realiza estadísticamente menos. Hablamos de un 21% en hombres frente a un 18% en mujeres, que esto es estadísticamente diferente. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado de las valvulopatías y que es más frecuente en la enfermedad reumática, me esperaría encontrar que se hagan menos cateterismos en pacientes porque la enfermedad coronaria es más frecuente en varones, pero no que haya diferencia en la realización de un ecocardiograma. Entonces, me parece que esto es relativo a esta diferencia en la presentación y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por parte de los médicos. Esto influye, como todos sabemos, en que las comorbilidades, la localización de la endocaritis y la edad de presentación sean también diferentes. Esto es un estudio publicado multicéntrico en Francia, nos habla de los ingresos en la UCI, vemos el gran cambio, esta imagen me parece a mí muy gráfica, de los hombres y las mujeres, no tanto número como también como el pico de edad de presentación es más tardío.
A nivel de datos, hay mucho estudio que intenta abondar en este tema de si los hombres y las mujeres son parecidos. Todos encuentran que las mujeres son mayores. Esto es algo que, como veis ahí en los 3 ejemplos que os he puesto, está muy claro. ¿Esto a qué lleva unido? A que presenten más comorbilidades. La diabetes, el fracaso renal y la inmunosupresión están asociados en prácticamente todos los estudios. Ahí vemos 2 gráficas de 2 de estos estudios importantes en los que dicen lo mismo. ¿Qué pasa en nuestro estudio? Esto es el estudio que publicamos de la cohorte Games, que está publicado en el Heart del año pasado, en el que analizamos lo mismo. ¿Cuáles eran las características diferentes en la endocarditis en mujeres respecto a hombres? Ahí analizamos por localización, vimos que en endocarditis aórtica encontramos lo mismo. Mayores, más hipertensión, más diabetes, incluso peor grado funcional. En el caso de la mitral, esto fue en nuestro estudio también parecido. En cuanto a la etiología, creo que aquí a esto lo pongo en duda. Vamos, yo os traigo algunos estudios que lo hablan, pero vamos, esto lo digo con la boca un poco cerrada. En general, se ha visto mayor porcentaje de gram negativos y hemocultivos negativos en mujeres y estafilococo coagulasa negativo en hombres. Esto es un estudio hecho en Israel, publicado el año pasado. Ellos lo relacionan con un mayor origen genitourinario de la endocarditis en las mujeres y mayor proporción de endocarditis asociado a uso de droga por vía parenteral en hombres. Esto también como veis ahí, dos estudios que también lo avalan realizados en Estados Unidos, hablando de esta endocarditis asociada al empleo de drogas. Por último, la localización. Esto viene dado de esta diferencia de afectación cardiovascular en las mujeres. Vemos que la enfermedad reumática sigue siendo más frecuente, lo que hace que la endocarditis mitral sea la más frecuente en mujeres, mientras que la endocarditis aórtica es la más frecuente en hombres. La tabla es la tabla de nuestro estudio, el análisis de la cohorte Games. Vemos que más del 50% de las endocarditis en varones fueron aórticas y prácticamente el 50% en las mujeres fueron mitrales. Estos datos ya los había publicado anteriormente muchos estudios, incluido el doctor Castillo. ¿Esto qué nos lleva? A que veamos menor porcentaje de accesos, fístulas o bloqueos auriculoventriculares en mujeres, lo que son complicaciones paravalvulares de la endocarditis aórtica. Estos son los datos también, el de arriba es de nuestra cohorte y el resto de estudios comentan cosas parecidas. ¿Qué podemos un poco resumir o aglobar hasta aquí? Que las mujeres sí son diferentes, las endocarditis que se presentan en ellas. Tienen mayor edad, más comorbilidades, más mitrales y podemos hablar incluso de un diferente agente causal. La pregunta importante, ¿esto tiene implicaciones en el pronóstico o esto es simplemente un dato que nosotros vemos y ya está? Todos los estudios que veis en la pantalla, o la gran mayoría de ellos publicados hasta ahora, concluyen que el sexo femenino se asocia con un incremento de la mortalidad por endocarditis. Esto hasta aquí está claro. Ahora, no está claro el cómo, cuánto ni el por qué. Entonces, la controversia nos queda patente si revisamos las escalas de riesgo, que ya han salido aquí varias veces. Estas son las escalas que utilizamos los cirujanos cardíacos, el Euroscore 1, el 2 y el STS Score. Aquí vemos que el sexo femenino nos cuenta claramente como un factor de riesgo. En cambio, estas son las escalas que calculan el riesgo en los pacientes en endocarditis. Vemos que esto no es así para nada, que simplemente que en algunas el sexo femenino es un factor de riesgo, en otras, en cambio, no. ¿Esto por qué viene? Porque no sabemos hasta qué punto ese sexo femenino se asocia de manera independiente con la mortalidad o es por lo que acabamos de comentar, que las mujeres son mayores, que tienen más comorbilidades y que son más mitrales. Todo esto puede llevar consigo el hecho de que se muera más, lógicamente. Aquí hay que también valorar el diferente abordaje terapéutico como posible factor. Los estudios que veis a la izquierda son los estudios que han demostrado que el sexo femenino es un factor independiente de mortalidad tras ajuste multivariable. En cambio, los que veis en la derecha son los que hablan de que la mayor mortalidad en mujeres se debe a una mayor edad y mayor comorbilidades. Hablar de que estos dos estudios de la derecha, el estudio de Aksoy utiliza a los pacientes de la Universidad de Duke, incluye unos 430 pacientes, unicéntrico, y el estudio de Webb en Alemania ocurre lo mismo. Es un estudio unicéntrico que tampoco incluye en el análisis multivariable, no encuentra que el sexo femenino sea factor independiente de mortalidad y son los dos son estudios unicéntricos con poco número de pacientes. En cambio, el rigor científico de los estudios de la izquierda es bastante más amplio. ¿Qué vimos nosotros en nuestra cohorte Games? Pues que la mortalidad global intrahospitalaria fue del 27,9%, las mujeres fue casi un 33% y los hombres un 25,7%. En el análisis multivariante lo que vimos es que el ratio de mortalidad ajustado fue de 1,25. Sobre si esto puede ser debido a que haya mayor afectación mitral, os traigo un estudio publicado por Dombing, que en Alemania, en Leipzig, que lo que ve es que también se mueren más las endocarditis aórticas. Este estudio está solo hecho con endocarditis aórticas y, como vemos, él sí que encuentra que el sexo femenino es también un factor de mortalidad. Nosotros vimos lo mismo en nuestra cohorte Games. Vimos que la mortalidad era mayor también en las endocarditis aórticas de mujeres frente a hombres.
Que aquí entramos ya en la polémica del abordaje quirúrgico. Creo que llevamos todo este rato hablando de si cirugía no, y aquí vamos a lo mismo. Todos los estudios que veis en la pantalla nos dicen que se realiza menos cirugía cardíaca en las mujeres con respecto a los hombres. Esto ya es lo que nos lleva a preguntarnos el porqué. Todos sabemos que la cirugía cardíaca es un pilar en el tratamiento de la endocarditis, que las indicaciones están bien establecidas, sean las guías europeas, sean las americanas, o sea, la pequeña variante que hay entre ellas, y que se ha asociado con un incremento de la supervivencia. En cambio, no es así lo que ocurre en la práctica clínica diaria, de verdad. Este es un estudio de Mansai, está publicado con la base de datos estadounidenses, son 85.000 pacientes, y lo que veis ahí es el porcentaje de cirugía en función de la localización. Igual en el caso de la aórtica nos lo esperaríamos, porque habla de porcentajes y hemos dicho que los hombres presentan más endocarditis aórtica que las mujeres, pero en el caso de la mitral esa diferencia es bien escasa cuando hemos dicho que las mujeres tienen una gran afectación mitral. Ellos concluyen que las mujeres tienen menos probabilidad de someterse a cirugía cardíaca, un 7% frente a un 12%. Ellos ajustan por todos los factores que incluyen, porque tienen 85.000 pacientes y estadísticamente que les da mucho margen a hacer ajustes, y concluyen que el sexo femenino está independientemente asociado con la menor realización de cirugía cardíaca. También en este estudio nos hablan de tendencias temporales, que esto es una cosa un poco positiva. Sí que la mortalidad tiende a disminuir en los dos sexos, en hombres y mujeres. En la parte de arriba vemos la mortalidad global y en la parte inferior, que me parece a mí más importante, en los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. En el estudio nos dicen que las mujeres tienen 1,5 más veces, más probabilidad de fallecer en quirófano que los hombres. Pero además nos hablan de que la reducción de la mortalidad en las pacientes que se operan pasa de un 15% a un 7,5%, lo que cual, si analizamos la tendencia, es algo muy positivo. Aún así, aun con estos datos, los autores concluyen que el hecho de que las mujeres se operen menos es el factor que más puede influir en este peor pronóstico de las mujeres. ¿Qué vimos nosotros en nuestra Corte Games? Pues que se realizó tratamiento quirúrgico en el 43% de los hombres, y esto fue el 38% de las mujeres frente al 50% de los hombres. El 43% era el número global. Si analizamos por sexos, en los hombres vimos que un 76% tenían indicación de cirugía y se operaron el 66%, y en las mujeres un 70% tenían indicación de cirugía y se operaron el 55%. Con lo cual, las mujeres con recomendación de cirugía tenían menos probabilidad de operarse. Pero hicimos un ajuste de riesgo realizando un propensity score en cual emparejamos hombres y mujeres por edad y por Euroscore 2 y aún así se mantenía el hecho de que las mujeres tenían menos probabilidad de cirugía. El ratio de cirugía tras emparejar fue de 0,74. ¿A qué se debe que se realice menos cirugía en las mujeres? Pues esto es el debate que acabamos de llevar todo este tiempo y que podemos continuar en el caso de las mujeres. ¿El alto riesgo estimado de manera preoperatoria? Yo creo que sí. Un estado clínico que en general podemos hablar de más avanzado, son mayores, la patología mitral anatómicamente es más compleja, tiene mayor comorbilidad, son más frágiles y muchas veces también algunos estudios nos hablan de que hay mayor rechazo a la intervención por parte de las pacientes que en el caso de los hombres. Os traigo para acabar ya un estudio que es un poquito diferente a lo que os he traído hasta aquí, porque esto habla de la diferencia en el sexo en los pacientes que tienen endocarditis tras implante de TAVI. Creo que el implante de TAVI también es un tema que va a salir a lo largo de este congreso bastante. Y aquí lo que los autores encuentran es que el sexo femenino también es un factor independiente de mortalidad. Y aquí los pacientes están un poco sesgados. Tienen las mujeres un poco más de edad, pero estamos hablando de pacientes que fueron aceptados para TAVI, con lo cual ya están seleccionados. Se operaron el 20% de los hombres y un 15% de las mujeres y los autores concluyen que la cirugía no resulta un factor protector de mortalidad, pero si vemos la gráfica, vemos que sí que aumenta la supervivencia en las pacientes que se operan respecto a las que no se operan, solo que a los autores por número de pacientes no les salió significativo. Sí mejora la supervivencia tanto en hombres y mujeres después de la cirugía. Creo que para acabar, creo que en nuestro pequeño gráfico de dibujos podemos añadir que el menor tratamiento quirúrgico como parte importante de ese peor pronóstico en las mujeres. Como conclusiones, podemos decir que existen diferencias en epidemiología y presentación clínica entre hombres y mujeres, que las mujeres presentan mayor edad y más comorbilidades, que la afectación es más frecuente mitral, podemos o no meternos en que hay diferencias en etiología, y que existen diferencias en el manejo, es menos frecuente la cirugía cardíaca y que el sexo femenino resultó un predictor de mal pronóstico. Esta es una revisión que se publicó el año pasado en el Heart sobre este tema, comenta todos los factores que acabamos de hablar
Y nos invita a tener presente todo esto a la hora de diagnosticar y de tratar una paciente mujer que presenta endocaritis. Nos habla de que tenemos que intentar no tener sesgos a la hora de valorar si la enfermedad es más o menos grave por datos subjetivos, que es lo que a lo mejor no se puede estar pasando con las mujeres. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Has disecado un tema muy complejo de una forma fenomenal y personalmente he aprendido mucho. Yo creo que hay muchos subtemas dentro de este tema complejo. Y tengo un par de preguntas. La primera, tú como cirujana, ¿hay algo que crees que todos estos estudios no recojan, que tengan las mujeres, que los cirujanos o los grupos de endocrinología perciban, que hagan que se operen menos? Y a nivel quirúrgico, ¿crees que realmente las mujeres tienen más riesgo? Y si es así, ¿por qué? Yo creo realmente que las mujeres llegan peor a quirófano. Las mujeres llegan a un estado clínico mucho más avanzado. No sé si ese retraso es a la hora de pasar del diagnóstico al tratamiento o es a la hora del diagnóstico simplemente. Hemos visto ya que acuden más a urgencias pero se diagnostican más tarde. Creo que minimiza más los síntomas, en general lo presentan de una manera más larvada, hace que se diagnostiquen más tarde y hace que lleguen en peores condiciones a quirófano. Todos tenemos, o sea, como cirujanos, yo creo que todos los que estemos aquí tenemos en mente esa paciente mayor que pesa 40 kilos, que es muy frágil, que no se ha diagnosticado hasta muy tarde en la vida y que ya tiene un corazón que no es parecido a una paciente que viene tratado o diagnosticado de antes. Que ese es el problema, que esas pacientes es más difícil operarlas porque claramente la mortalidad es más alta, sea quirúrgica o no quirúrgica, porque tienen un estado clínico bastante peor. Lo has comentado varias veces que ¿no? la patología mitral más compleja que la aórtica, pero en cambio la patología aórtica que presentas en contraposición a esto son más endocardititis aórticas con más absceso, sí, probablemente más afectación de la unión mitro-aórtica. ¿Por qué piensas que la mitral es más compleja? No me refería a más compleja en ese sentido. La aórtica nos da más miedo. Entonces, en el momento que hay una endocarditis aórtica, cuando podemos pensar que se puede estar formando un acceso o que puede estar evolucionando la endocarditis, lo operamos antes. Creo que la mitral, aunque clínicamente pueden presentar más síntomas, a lo mejor no corremos tanto, no nos da tanto miedo que pueda evolucionar tan negativamente, cuando sí que puede. Pero que al final intentamos hacer la cirugía precoz antes en las aórticas. Esto es una cosa completamente subjetiva, que no sé qué opináis al respecto. Ramiro. Felicitarte, brillante exposición. Me cuesta entender que si una mujer tiene indicación quirúrgica no se opere, o sea, desde un punto de vista conceptual. Yo creo que ahí hemos superado las diferencias de género. Si uno, sí. ¿Vale? Entonces, dos preguntas. Una, ¿hay datos realmente fiables de tiempo hasta el diagnóstico, que este tiempo es más retrasado y por tanto la enfermedad está más evolucionada en la mujer? Punto uno. Y punto dos, en todos estos 100 artículos que has revisado, ya sé que es difícil que haya, pero ¿hay algún análisis de propensión que poniendo un hombre y una mujer con las mismas características, la tasa de indicación, la cirugía y la mortalidad sean diferentes? ¿Hay análisis de propensión hechos comparando hombres con mujeres? En nuestro estudio, en el estudio que presentamos aquí, el que está publicado en el JERT del año pasado, de la diferencia entre hombres y mujeres, sí que hicimos un propensity score, sí, y se emparejaron por edad y por riesgo estimado por Euroscore 2. Ahí vimos que había diferencia en la cirugía, claramente, las mujeres operaban menos, y también diferencia en la mortalidad. Ahora, que esto esté relacionado no está estudiado. O sea, sabemos las dos cosas, pero no sabemos si esto es claramente que sea por eso, es por una suma es por un conjunto de cosas. Se escapan cosas. Sí, pero que las mujeres se operan menos, aunque estén emparejados por riesgo y Euroscore 2, es lo que hemos observado. Patricia dice, la indicación en base de si el cirujano es hombre o mujer, se ha mirado. Va a cambiar eso ahora, va a cambiar. Eso es un posible estudio futuro. No, pero Laura, esto es un punto importante, el tema de la mujer en quirófano, ¿no? Porque yo personalmente me da miedo muchas veces operar a una paciente de coronarias, me da más miedo si es mujer que si es hombre. No sé si compartes esta... Sí, igual, y en general la cirugía cardíaca, igualdad de condiciones, es difícil de explicar aquí en esta audiencia, pero el feeling, el gut feeling de la resistencia a los tejidos, de cómo se comportan las mujeres en quirófano, es una cosa que se habla muy poco de esto, pero es una realidad que vivimos al día a día, ¿no? Claro, pues creo que eso... ¿Lo compartes o no? Creo que sin el sesgo de... Efectivamente, creo que eso explica en gran parte que se operen menos las mujeres.
¿no? Es importante que transmitir esto aquí, porque si no... Bueno, no el feeling, me refiero a que son pacientes más que tienen un estado clínico mucho más avanzado. Ese que nos da más miedo una paciente mitral muy avanzada, mujer mayor, ese feeling creo que es el que puede Sí, pero igualdad tener de que ver. condiciones. Por ejemplo, una paciente de 80 años, sustitución valvular aórtica, con las mismas comorbilidades, sobre el papel, 80 años, mujer o hombre, ¿qué eliges para operar? No, ¿qué eliges desde el punto de vista de facilidad quirúrgica? Sí. Al loro. Bueno, creo que en ese caso, quiere decir, hay que operar a los dos. Que los dos Sí. tenemos... ¿Me entiendes la pregunta? No creo por que el eso? sexo femenino nos influya a los cirujanos a la hora de operar a los pacientes, no, es pero una quiero realidad, no creerlo. Es una realidad, ¿no? Sí. Gracias. También es verdad, sí, es por echarle un cambio. Sí, También es verdad que luego muchas veces las mujeres, yo siempre digo, son muy buenas pacientes, están muy quietecitas, tienes el típico varón ahí que se mueve, que sabes que se le va a ir el esternón, y las mujeres son, por lo general, muy buenas pacientes. Entonces, ¿no? Sí, bueno, pasando a otra herramienta que tenemos para mejorar el pronóstico de los pacientes, aparte de, evidentemente, lo más importante, que es la cirugía, sería la ambulatorización del tratamiento. Tengo la percepción, y seguro que está hecho dentro del grupo Games, yo creo que Goenaga probablemente pueda dar el dato, de que teóricamente debe haber más dificultad para ambulatorizar mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque hay muchas más viudas que viudos, entonces tienen menos soporte social y es más difícil. No sé cuál es el porcentaje dentro de la serie Games en cuanto a las pacientes que reciben tratamiento domiciliario con respecto a las que no lo pueden recibir. Yo ese dato no lo sé. Perdone, pero puede ser así. Carlos. Sí. Una pregunta. A ver, el gut feeling, esto es una cosa que lo sabemos, y los datos son otra. Entonces, la discusión entre hombres y mujeres es muy vieja. De hecho, claro, mucha gente no lo recuerda porque ni siquiera lo sabe. Y la pregunta mía iba dirigida en ese sentido. Yo ahora no lo recuerdo muy bien, pero de todos los estudios que has presentado, ¿hay alguno que haya puesto el foco en la descripción antropométrica por sexo? Lo digo porque ya en los años 70 y tantos, el primer estudio serio sobre cirugía coronaria que hubo, el CAS Study, Coronary Artery Surgery Study, aunque no son cosas que se puedan comparar, la duda en aquella época era si las mujeres iban a ir peor en las coronarias que los hombres. Y eso se demostró que no fue cierto, porque lo que se analizó fueron los factores antropométricos, o sea, los datos antropométricos de los dos sexos. Y los hombres que tenían datos antropométricos muy similares a los de las mujeres tenían la misma mortalidad y los mismos problemas. Y estaba basado, entre otras cosas, en el tamaño corporal, con coronarias diferentes, más pequeñas, etcétera, independientemente del sexo. Por tanto, aquí una de las discusiones que luego ya que uno vaya a operar a una mujer o no, porque está peor, está mejor, esto es otra cosa que cada uno en su casa se lava la ropa. Esto no tiene nada que ver con los scores ni con los datos. Entonces, una de las preguntas sería si pudiera haber diferencias antropométricas entre mujeres y hombres que tienen, en este caso, una endocarditis infecciosa y que eso se aplica a cualquier otro tipo de intervención quirúrgica en el corazón. Entonces, yo creo que sería un dato importante conocerlo y saber si esa mortalidad a igualdad de enfermedad es porque hay unos datos que soportan eso. Las mujeres, en principio, tienen un índice de masa corporal que puede ser superior, pero tienen un tamaño, una superficie corporal diferente, la altura, el peso, etcétera, etcétera. Quiere decir que estos datos posiblemente pudieran dar luz o no a esa discusión. Entonces, puede ser que no están solo las mujeres, sino los hombres que tienen raíces aórticas muy pequeñas, que los hay. Es decir, ahora reoperamos a un amigo mío por tercera vez este año y un 70 años, una raíz aórtica de 19. Es decir, y eso sabemos que es un factor predictor de mortalidad en los hombres y en las mujeres. Entonces yo creo que esa era la pregunta para enlazar, que por cierto Quintana lo ha dicho marginalmente, es que las coronarias y tal. Yo creo que esa era la pregunta, si tienes tú una impresión de los datos o todavía no hay ningún estudio que haya focalizado en eso. Que yo sepa, un estudio que solo focalice eso no lo hay. Sí que se menciona en la gran mayoría de estos estudios que nos hablan de diferencias entre hombres y mujeres, se habla que otro factor a tener en cuenta aquí es la anatomía, efectivamente.
no es género para empezar, porque el sexo y el género son dos cosas diferentes, pero desde el punto de vista del sexo es evidente que probablemente la antropometría hace que tengamos unos riesgos diferentes, pues porque yo soy más bajito que tú. Yo no tengo la culpa de medir 1,81 m ni de que Pepe mida 1,62 m, pero eso sabemos que importa a la hora de la cirugía, y los que somos cirujanos aquí sabemos que no es lo mismo una raíz aórtica que le entran 17, que no es la primera vez, y por eso ahora hemos modificado nuestra agresividad con respecto a la raíz, por ejemplo, que en uno que le metes una válvula de 25 o de 27, que tampoco hay muchos en España, y que estos van a vivir toda la vida y no se van a enterar. Quiero decir, que sería interesante extender eso más allá de lo que es el sexo y ver que si los factores, los datos antropométricos tienen importancia o no en eso, que es posible que la tengan, como dices tú. ¿Es confusión o es realidad, ¿no? Porque tú, como experta en score, sabes que, por ejemplo, los score 2, casilla mujer, nadie se pregunta por qué. Claro. Y le das a la casilla mujer, ¿no? Bueno, pero puede ser porque los score 2 está hecho en base de pacientes que incluyen muchos pacientes Por eso, coronarios, es lo que hemos hablado, ¿no? Es confusión Claro. de cosas que estamos... ¿no? Sí. Y no es el hecho de ser mujer o realmente el hecho de ser mujer, porque no somos iguales, ¿no? Está claro. ¿Dónde está la diferencia que pueda tener este impacto en la cirugía? Yo creo que queda mucho trabajo para... ¿no? Efectivamente, creo que queda mucho, sí. ¿Y el Ángel? Yo, por alusiones y por lo que ha comentado Víctor, por no dejar el tema colgado, no tenemos datos, Víctor? Que yo sepa, no hay datos. No. Por no dejar ahí el... Ahora mismo, hombre, tienes pues lo que ves en el día a día, ¿no? Sí que es verdad que probablemente haya más mujeres por edades, por cuestiones demográficas, pero tampoco creo que sea... Nosotros no lo tenemos analizado dentro de la unidad de hospitalización civil específicamente en endocarditis, vamos, es muy fácil el hacerlo, pero sí que curiosamente tenemos muchos más hombres que mujeres, o sea, una proporción mayor de hombres y mujeres tratados ambulatoriamente que la que sería la representativa en el hospital, en los que siguen en el hospital. Entonces, pues habría que hacer esto, a ver si eso es un condicionante de que le ofreces algo o no se lo puedes ofrecer porque vive sola, claro. Yo creo que no podemos sacar conclusiones. Me da la impresión, me da la impresión, por lo menos en nuestro entorno. Yo quería felicitarte, Laura, me ha parecido una revisión muy buena, pero sí quería hacer referencia a algo que tú ya has mencionado. Hay un grupo de trabajo en la Sociedad Española de Cardiología. Las mujeres cuando ingresan en los hospitales se les hace menos ecocardiografía que a los hombres y eso no tiene explicación científica. Cuando ingresan por insuficiencia cardíaca, cuando ingresan por síndrome coronario agudo, y el porcentaje de pacientes a los que se le hace una coronariografía es menor en las mujeres que en los hombres, muy significativamente, hasta un 22%. Entonces, esto sí invita a una reflexión, aparte de las diferencias anatómicas que están claras y de otro tipo de factores que son puramente científicos que no son discutibles, ¿no? Y me gustaría hacerlo de forma seria, no rápidamente, que sí, lo que caemos siempre, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, en nuestro hospital el porcentaje de pacientes que rechazan el programa de rehabilitación cardíaca que se ofrece a todos los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio y pueden hacer una ergometría, el 85% de los que rechazan son mujeres. Y lo que hay detrás muchas veces son razones familiares, ¿no? Se hablaba antes, o sea que probablemente haya que hacer un análisis mucho más serio, ¿no? Y desde luego vuestro trabajo, enhorabuena por él, porque ha sido muy comentado y creo que va a dar pie a muchos más estudios, ¿no? Entonces, enhorabuena. Gracias.